Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos por ahí? Me encanta que me vayan contando cómo vienen, cómo están sintiendo este año. Ya estamos entrando en la temporada Tauro ahora. Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar. Hoy nuevamente tenemos un encuentro junto a Débora Salkowicz, siempre desde la mirada de las constelaciones familiares, pero integrando, hola Gaby, integrando paradigmas, puntos de vista. Hola Euge, bienvenida. Hola Gise. Bueno, entonces vamos a hablar, el tema de hoy es tomar a papá. ¿Sí? Tomar a papá desde las constelaciones familiares, desde la mirada de las constelaciones, integrando también otras miradas de psicóloga, entre muchas otras cosas. Eh, Hola Seba Kirpal Kaur Yoga, un gusto. Ahí está Débora, la vamos a agregar. Ante el encuentro de hoy va a movilizar, así que a preparar ahí, poner el cuerpo y si tienen cuadernito a mano. Hola. Hola, bienvenida. Bueno, qué bueno. ¿Cuánto Estamos acá. tiempo? Me Sí, ¿cómo alegra, me estás? alegra. Me pone muy contenta. Eso está bueno. Ay, yo Y también. además, bueno, saludar a todos, agradecerte a vos esto que hacemos periódicamente y estoy contenta. Sí, la verdad que me gusta. Bien, para porque ya están poniendo cosas que voy a anotar porque ahí hay un temón dentro del tema Dale, que vamos a dale. tratar. Eh, Muy, muy bueno. Gracias, Gabriela, por comentar. Vamos a tratar tu tema, eh, para que no coordino mucho para escribir de lo que me quería apurar. Bien. Bueno, hoy tenemos un temón que, como decía recién, nos va a mover, nos va a movilizar. Está bueno que anotemos cositas que resuenen, porque, bueno, todos tenemos, por lo general, en la vida, conflictos que nos llevan a mirar nuestra relación con mamá y papá, ¿no? Que fueron nuestros primeros apegos, vínculos y contactos, ¿no? Así Ujú. que, bueno, ya en uno de nuestros encuentros anteriores hablamos puntualmente de la relación con mamá. Hoy vamos a hablar de tomar a papá. Así que me gustaría que, como vos sos psicóloga, astróloga y millones de ólogas, me encantaría que nos cuentes un poco de qué es papá, qué representa papá. Bien. Ya que nombraste la astrología. Papá, desde el punto de vista astrológico, si yo miro una carta natal, lo voy a buscar en el sol. El sol tiene que ver con papá, ¿sí? Así como la luna, ya que hablamos de papá y mamá, va a tener que ver con mamá. El sol tiene que ver con papá y la luna tiene que ver con mamá. Después, en las cartas de tarot, papá, digamos, si lo vamos a buscar, va a ser el emperador, ¿sí? En la mitología, cuando hablamos de mitología, ¿viste? Todos los que hacemos astrología nos gusta un poco la mitología, va a ser Zeus. En cuanto a la energía, papá tiene que ver con la energía yang, la energía masculina es la energía yang. Ujú. Entonces, ¿quiénes son papá y mamá? Son nuestra conexión inmediata con la vida, digamos. Son ambos dos y van a ser toda mi vida los vehículos por los que me llega la vida, ¿sí? Entonces, como nos vamos a dedicar a papá, vamos a empezar como a desmenuzar un poquito qué quiere decir, digamos, qué representa papá. Débora, Papá, perdón, te interrumpo ahí porque vos recién dijiste, van a ser siempre el vehículo por el que me llega la vida. sí. Entonces, ¿eso significa que la vida me llegó a través de ellos o que ellos constantemente me pasan la fuerza de la vida en toda mi vida? O Mira, ambos. en realidad ahí podríamos hablar y me voy a parar de un lado y me voy a parar del otro, porque la verdad es que cuando uno tomó a papá y a mamá y los tiene, los incorporó, volvemos a hablar de esta palabra tan maravillosa que usamos en las constelaciones de la manera que lo usamos, que tomar es haber incorporado. Si yo cuando ya tengo a mamá y a papá en mí,
no tengo que ir de nuevo a tomar, uno va tomando constantemente, pero ya está, yo ya tengo, ya he tomado la vida, ya estoy viva, ya estoy en mi lugar, estoy en el lugar de hija, con todo lo que eso implica. Espera que me hizo un ruido otro teléfono, que ya lo estoy apagando, estas cuestiones tecnológicas. Entonces, tomar a papá y a mamá es casi como la garantía de vivir plenamente. Y la vida sigue, no me queda todo el tiempo la mirada puesta en mamá y papá. Pero tomar a papá y a mamá es como, yo diría, es empezar a asumir que de ahí vengo y obviamente que no es que solo vengo de ahí, vengo de, ellos vienen de mis abuelos y de mis bisabuelos y así la vida viene de atrás, la vida viene de un largo camino hasta que me llega a mí. Y asumirme como parte de un eslabón de esa larga cadena, donde cuando yo paso la vida, estoy entregando algo que es muy valioso, que es vida. Viste que nosotras siempre hablamos de las palabras claves de las constelaciones, la vida, la muerte, el destino, tomar, grande, chiquito. Entonces, papá específicamente va a ser la conexión con el mundo real. Eso es lo material, lo práctico, lo tangible, tocar. Es la energía que me permite ir hacia afuera. Y cuando yo he tomado papá, yo voy hacia afuera y hacia la vida con paso firme, voy segura, digamos, como siento la fuerza y el apoyo de estar caminando porque sé que están. Papá va a tener que ver también con la realización. ¿Viste cuando uno dice, Hellinger dice, sin madre no hay pareja? Es decir, la salida al mundo, a lo concreto, va a ser con esa fuerza. Y papá tiene que ver con la realización, Con el con éxito. sí, sí, sí. Y también, si lo miro y me salgo de las constelaciones, tiene que ver con el lado derecho, lo masculino, tiene que ver con el hemisferio izquierdo, ¿sí? Tiene que ver con todo lo que es la lógica y el aprendizaje formal. La madre tiene que ver más con un aprendizaje intuitivo y emocional. Por hacer la comparación, igual hoy le vamos a dedicar el tiempo a papá. Hoy ya hablé por tercera vez de mi papá. Que el vivo, eh, hablé en un grupo de mujeres que coordino los martes a la tarde, que es hermoso, y hablaba esto, ¿no? De aceptar el destino del otro tal cual fue. No iba a ir por acá, pero esto lo digo para después volver, ¿no? Tal cual fue, este es el padre que yo tengo. Y esto es lo que hay. Y Mm. cuando los hijos estamos en esta postura de lo hiciste bien o lo hiciste mal, estamos perdiendo nuestro lugar de hijos. Es cierto que hay padres que pudieron estar más disponibles y otros que pudieron estar menos disponibles. No ¿Por qué tiene que ver decís, conmigo. por qué decís que me corro del lugar de hijo cuando digo no lo hiciste bien? Porque para la mirada de las constelaciones la vida es tan grande que en realidad uno la toma como vino, la toma tal cual fue. Tomar a los padres es honrar y aceptar a ese que me tocó, no significa que yo diga qué lindo todo lo que me pasó, qué bien, qué mal, porque ese no es el lugar. Y es cierto que hay padres tóxicos, sí, es cierto que hay madres tóxicas. Ahora, la vida viene de ahí. Y yo lo que tomo es ese vehículo, tomo esa fuerza de vida que me viene de ellos. Claro, y además si yo me pongo a juzgar cómo lo hicieron, me pongo como si fuera mejor que ellos, ¿no? Si Como por supiera encima más, y claro, y los órdenes del amor nos dicen que el que vino primero tiene prioridad y yo tengo que ocupar mi lugar de hijo, que uno de nuestros claro, encuentros fue sobre ocupar nuestro lugar. Me encantó cuando dijiste tomar al padre que es, porque por lo general tenemos el concepto de padre ideal de Disney, ¿no? Que es el padre salvador. Aparte, todas las princesas de Disney no tienen mamá, tienen papá, entonces el papá de Disney es como todo, es Dios. Después tenemos el papá que nos cuenta mamá, que es tu padre, tu padre, tu padre, tu padre, que en realidad mamá está hablando de su padre y de su pareja. No puede hablar con el hijo del padre, porque una cosa es la pareja y otra cosa es la relación
total. hijo-padres, ¿no? Y por otro lado, o sea, tenemos el padre de Disney, el padre que nos cuenta mamá, y por otro lado el papá real que nunca vemos, porque estamos entre Disney y lo que nos cuenta mamá. Entonces, ¿cómo nos cuesta mirar al padre real, tan imperfecto como yo, ¿no? Y tal como es? Y además, no es el que yo quería, es el que es. Tal vez tiene mucho de lo que yo quería, pero a lo que voy es el padre, es el que es. Además, el padre es principio de realidad. Tiene que ver con eso, digamos, no porque sea principio de realidad, pero es lo que es. Eh, por eso para mí introyectar al padre, tomar al padre, incorporar al padre, es lo que me permite el día de mañana poner límites. Hasta acá, hasta acá. Ujú. Es lo que me permite poner límites firmes, determinantes, en diferentes ámbitos de la vida, no solamente en el área laboral. Entonces, yo diría ahí que cuando a mí me cuesta empoderarme o reconocer mi propio valor o tener éxito, llegó el momento de reconciliarme con papá. Hay que mirar qué me pasa con papá. ¿Sí? Ujú. Por eso yo siempre digo, cuando uno nota que la vida está estancada o está esto de sentir que me meten palos en la rueda o este tipo de cosas, digo, uy, revisá tu vínculo con papá, andá a sanar con papá, andá a resolver con papá. Y Ahí, hay algo de lo que hablamos hace un ratito que yo no quiero dejar de decir, sí. es la entrada del padre la habilita la madre. Esto es así, esto es una observación clínica y es algo que Hellinger abre. La puerta de entrada del padre la da la madre en esto La de los madre le da puentes. lugar al padre y eso es fundamental porque muchas veces hay parejas separadas y la madre dice que él, que no se hace cargo de los hijos, que este, que el otro, y la madre es la que le tiene que dar lugar. Y muchos hijos, yo que atiendo muchísimas personas, muchos hijos creen que el padre, todo lo que la madre les contó, desconociendo esto, y es muy importante porque muchas veces hay una mujer cuyo padre falleció, entonces probablemente encuentre una pareja que después sea un padre ausente, porque no tuvo a un padre presente. Entonces no es que conscientemente lo hace, inconscientemente obviamente, pero cuando nosotros entendemos, podemos sanar eso y dejar de repetir la historia. Ahí preguntan, ¿qué pasa si no conocí a mi papá? ¿Lo puedo tomar? Muy buena pregunta. A ver, yo puedo tomar a mi papá aún sin haberlo conocido, así como también puedo sanar y resolver mi relación con papá, aunque papá ya no esté vivo. Es decir, no es que tiene que estar en el plano físico. Ahora, si papá murió cuando yo era muy chiquita o si papá no existió en mi vida cotidiana porque soy hija de una madre que, digamos, estaba sola en ese momento o las circunstancias de la vida. Siempre hay alguien que hace de eso que llamamos la función paterna. La función paterna no tiene que ver siempre con el padre biológico, Ni con es el género, aquello, ni con el género hombre, ¿no? Porque hoy que tenemos familias exactamente, de dos mamás, dos papás, alguien va a cumplir el rol yang y otro el rol yin, ¿no? exactamente. Y alguien, a veces no es ni alguien, a veces la función de todo eso que da el padre, la da el trabajo de mamá, que es lo que me separa de mamá, es el trabajo, porque hay algo ahí que tiene esa función. A veces es un maestro, no lo sé, no quiero poner ejemplos, Bueno, ahí están diciendo, pero en mi caso lo hizo mamá. Eso de mamá que dicen soy madre y padre, no, digamos, uno no es madre y padre, uno puede haber criado sola a un hijo, o un hombre puede haber criado a un hijo o a una hija, digamos, o a muchos hijos. Sin embargo, uno es o papá o mamá, puede intentar cumplir las dos funciones. sí. Ahora, es muy difícil. Digamos, es como, sí, lo hice sola o lo hice solo, eso puede pasar. Ahora, hay algo que hace de función materna y hay algo que hace de función paterna cuando alguna de las figuras no está. Ujú, totalmente. En la vida esto uno lo ve. Ahí Vanessa recién puso una frase que me encantó. Mereces conocer a tu padre
lejos de la apreciación de tu madre. Gracias, Vanessa. Hermoso, tal cual, ¿no? Claro. Y animarme a conocer a papá desde mí, sin el filtro que me viene. Igualmente, para mí, cuando yo trabajo con la gente, cuando trabajo en los talleres o trabajo en la psicoterapia, digamos, hay un trabajo que tiene la madre como posibilidad, no quiero decir responsabilidad. Ahora, si yo de verdad miro a mis hijos, yo resuelvo lo que me pasa con el papá de mis hijos. Porque es por amor, si querés, aunque sea por amor a los hijos. Porque una madre que tiene a ese padre, haya pasado lo que haya pasado entre ellos, en su corazón, le facilita la tarea de tomar al padre a los hijos enormemente, grandemente. Ujú, Y esto para mí es una gran posibilidad que tenemos las madres, totalmente. más allá del género. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa cuando hay un padre adoptivo y un padre biológico? ¿Cómo tomamos a papá? Y viste que además ahora hay tema de fertilización in vitro, entonces hay un padre que dona el esperma, un padre o dos padres que crían, ¿no? ¿Cómo sería ahí la cuestión? ¿Tengo que tomar a tres padres? Mira, voy a contar un ejemplo de un taller. Una vez estábamos en un taller, no sé si está en el vivo la persona, y de repente estaba la dueña del taller sentada, la dueña del taller, no la dueña de la constelación, y yo le digo, pero ¿qué pasa con tu mamá? Acá pasa algo, hay algo con tu mamá y tu abuela, ¿qué está pasando? No, no hay algo que está. Y me dice, no, porque esa no es la mamá de mi mamá, esa es la mamá del corazón de mi mamá, esa es la mamá de crianza. ¿Y qué hice? Automáticamente, ¿quién quiere trabajar? Pasa y hace. Es decir, esa mujer tiene una madre biológica y tiene una madre de crianza o madre del corazón o madre adoptiva o lo que sea según la vida de la persona. La vida en la mirada de las constelaciones familiares es biológica. La vida viene de la biología en la mirada de las constelaciones familiares. Es cierto que hoy todo ha cambiado, hoy en día, pero acá quiero hablar. La función paterna, el espermatozoide, lo que es esperma, es función paterna. Eso es padre. Eso Ujú. es padre. Y Y la vida además llega de dos células. llega de ahí y después quizá hubo alguien que la cuidó, que también fueron importantes en nuestra vida y cumplieron ese rol como hablábamos Totalmente. recién, ¿no? Ahí preguntan, la verdad es que todas las preguntas que están haciendo son riquísimas. Pauli dice, ¿cómo no sentir culpa cuando uno no puede cumplir con los deseos de los padres? Que incluso hicimos un encuentro exclusivo de la buena y mala conciencia, así que podés ir a verlo, Pauli, también El de las después. lealtades. El de las lealtades hicimos una buena y mala conciencia también. Sí, Puede ser, sí, sí, hicimos un montón. Ya. Sí, pero digamos, en ese caso, ¿qué pasa con el tema de la culpa y estos legados con papá o querer que papá me mire, ser aceptado o mamá y terminamos siendo lo que no queremos, ¿no? mira, a mí vos me decís eso, y si bien yo soy consteladora, hago otras cosas, y la verdad es que le diría a esa persona, anda a constelar en grupo. Anda a constelar en grupo y resolvé lo que te pasa, resolvé eso que te da culpa y animate a decir, me hubiera gustado que sea distinto, me faltó tal cosa. Y en algún momento asentí a todo tal cual fue, porque y no es aceptar, a sentir es decir que sí, a esta es la madre que tengo, este es el padre que tengo y esta es la vida que llegó de esta manera. Es Ujú. como una mujer que termina, no sé, pariendo en el medio del campo o en el taxi o en el colectivo y tenía planeado el parto. Bueno, la vida llegó como llegó y golpeó la puerta en el momento que la golpeó, Totalmente, o digamos, sea, y no la es puerta se abrió. resignarse, sino esta aceptación incondicional de decir sí a lo que es, ¿no? En vez de estar Claro. resistiéndome y queriendo que sea de otra manera. Bueno, ahí preguntaron, ¿qué pasa si papá se aleja? Si papá se aleja por vamos a suponer, tenemos que inventar algo, si papá se aleja, yo tengo la posibilidad de acercarme. Y hay un momento
A ver, papá se aleja. ¿Qué quiere decir papá se aleja? ¿Papá se aleja porque no es afectivo? ¿Quiere decir papá se aleja porque No se se va a hizo vivir a otro cargo. lado? Digamos, nada, porque tiene una nueva familia. Bueno, no lo sé, es como muy amplio. A ver si la persona puede reformular un poquito más específica la pregunta. Pero cuando papá se aleja, yo puedo acercarme. Y también es ¿Y qué cierto, pasa si yo me acerco y nada? en algún, digamos, y nada y no está disponible. Eso es lo que es. Y eso es lo que hay. Ahora, cuando yo me cambio de lugar, todos los que trabajamos en teoría sistémica sabemos que desde los sistemas, cuando un miembro del sistema se cambia de lugar, el sistema entero se reacomoda. Es decir, que si yo me cambio de lugar y yo dejo de ser la víctima de papá que se aleja y asiento a eso, algo va a pasar. Yo estoy convencida de eso. Algo pasa. Eh, Sí, porque yo, a tiene ver otra cómo decir, familia, dice ahí. Bueno, y también porque ahí tiene otra familia. hay un tema que cuando la primera familia, papá se separa y arma otra pareja, o cuando entre mamá y papá y los hijos, hay prioridad de la pareja antes que los hijos, porque primero está la pareja y después vienen los hijos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una nueva familia? Cuando hay una, digamos, una familia ensamblada, Claro, cuando hay una nueva familia, digamos, ese sigue siendo mi papá, aunque hayan venido después un montón de hermanos. Y si papá no está disponible porque está mirando para otro lado, eso es lo que hay. También es cierto eso. Para mí el gran tema es, yo en papá estoy ahorrando la semilla de la vida. Ah, dicho, parece como un cuentito, pero es eso. Porque en un punto es eso. Ahora, como dije hace un ratito, todos venimos de dos células. ujú, La biología a veces hace trucos, ¿no? Pero todos venimos de dos células. Y hay una que es de un padre, aunque sea biológico nada más. Y aunque algunos lo llamen donante, porque también es cierto que es algo, es un medio para llegar a. No estoy diciendo que no. Ahora, hay para mí como esto de volver al tema del tomar. Eh, para mí tomar a papá y a mamá es, es tomar mi propia vida, es apostar a que voy a poder caminar por la vida con esa fuerza, que viene de muy atrás, muy, muy atrás. Y lo fundamental es tomarlos tal cual son. No son los imaginarios, no son los de Disney, no son los de mi librito, tal cual tendrían que haber sido, ni como lo que hablábamos mamá hace un nos ratito. cuenta. Por Y favor, también, ¿no? y también muchas veces hay que ver, como vos decías hace un ratito, cuántas veces el padre que yo creo que tengo está tamizado por el colador de mamá. Y entonces lo no resuelto entre ellos, o no, lo no resuelto de mamá con su papá, en realidad está empañando mi camino a papá. Totalmente, porque lo no resuelto de mamá con su papá lo va a trasladar probablemente a su pareja, ¿no? Entonces, ahí, como vos dijiste bien, empaña. A mí me pasó, por ejemplo, me pasó estas palabras que usamos. Yo tenía 7 meses, mis padres se separan. Y yo me crié con mi mamá, y fue siempre la versión de mi mamá, y mi mamá era la buena y mi papá era el malo, ¿no? Como que Ujú. y cuando terminé el colegio me fui a vivir con mi papá, así, sola con mi papá, a ver quién era. Y resultó que había un montón de cosas que yo no tenía idea de él, ¿no? Entonces, como que tomé la versión de mamá, después tomé la versión de papá, y después pude hacer mi propia versión, porque cada uno tiene sus versiones, ¿no? Pero así pude como también ver la sombra de mamá, ¿no? Que para mí era como el mundo, ¿no? Entonces, qué importante es, quizá no todos tenemos esta oportunidad, pero sí de darnos cuenta que ellos vienen de vivencias de atrás y un montón de personas, ancestros, que vinieron.
trascendiendo todo esto y tenemos toda esa información y toda la fuerza de la vida que sigue pasando hacia adelante, ¿no? Entonces, podemos quedarnos mirando atrás o podemos decirle sí a todo tal como fue, agradecer la vida, que es lo más grande que nos pueden dar, y mirar hacia adelante, ¿no? Y además ampliar la mirada y darnos cuenta que cuando una madre o un padre, porque lo voy a hacer extensivo a los dos, no estuvo disponible, tiene que ver con algo que no pudieron hacer de otra manera porque estaban enredados en otra situación aún sin resolver. Totalmente. Entonces, vamos a vos que te gustan las cosas así tipo, vamos a dar el tip. ¿Cuáles son los 3 pasos claves para tomar a mamá y para tomar a papá? Igual hoy nos dedicamos a papá. La aceptación de todo tal cual fue. 1. Una buena mirada. La miro y lo miro grandes. Son grandes y yo soy pequeña. Y la gratitud por todo lo que me dieron. Y tal vez lo único que me dieron es la vida. Y la vida es tan grande, ¿no? Es Bien, que fue lo bien mejor Hellinger. que pudieron darnos, ¿no? Apenas, Entonces, sí, 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 termina. iba a desarrollar un poquito cada uno, pero decime, Sí, 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 desarrolla porque yo ya me voy a ir dale, por otro lado. aceptar quiere decir que asumo que hizo lo mejor que pudo, en el nivel de conciencia que él estaba, no en el que debería estar, en el que él estaba. Y que las decisiones que tomó fueron las mejores que pudo tomar. Y que yo soy chiquita y no sé más que él respecto a cómo tendría que haber sido o cómo yo esperaba que sea. Y también abrirme a mirar que las circunstancias de las que viene tienen mucho que ver con esa manera que tuvo. ¿Qué quiere decir mirarla grande y mirarla con buenos ojos? Frase muy de las constelaciones, mirar con buenos ojos. Mirar con buenos ojos tiene que ver, yo no voy a ser nunca la mamá de mi mamá ni el papá de mi papá, digamos. Ellos son los grandes. Ellos van a estar en ese lugar de grandes. Y mirar con buenos ojos es casi una garantía de poder mirarme a mí misma con buenos ojos. Y con una benevolencia, ¿no? Que esa es una palabra muy de las constelaciones. Mirar con benevolencia, porque Totalmente. es más que Y un amor incondicional. la benevolencia es una palabra, digamos, sí, es más que un amor, es como, es un amor en gratitud, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque yo dije, bueno, ser agradecido. Yo soy agradecida, o cada uno, digamos, lo mejor que le puede ser es agradecido por lo que me dieron y por cómo fue todo y porque las decisiones tomadas fueron las mejores posibles. Uno puede, al agradecer, puede integrar. Eh, es conectarme con el corazón, con el latir del corazón. Para mí es eso, es como decir gracias es distinto que agradecimiento, pero para mí hay un camino cuando uno va hacia la madre y va hacia el padre, que uno ve que las personas viven de otra manera, digamos, con alegría de vivir, Totalmente. con felicidad de vivir. Eso, ¿no? Como... Vos sabés que apenas iniciamos, una de las personas que están ahí acompañándonos planteó ahí su caso que me pareció fantástico, pero dije, bueno, vamos a ir entrando en el tema y después, bueno, y Sí, ella dijo, mi papá fue asesinado, ¿no? Ahí hay un temón, porque en las constelaciones todos tienen derecho a pertenecer, que son todos los de la familia y también los que fueron importantes en la vida. Importantes porque tuvimos una niñera que nos crió toda la vida y fue como una mamá, o importantes porque fue el asesino de papá, ¿no? Él también pertenece. ¿Querés desarrollar un poquito de esta cuestión? sí. Nosotros decimos que pertenecen, que, digamos, la pertenencia tiene que ver con que todo miembro del sistema tiene derecho a pertenecer. Y pertenecen todos.
los lindos y los feos, los buenos y los malos, por decirlo de alguna Los manera. nacidos y los no Pertenecen mis nacidos. padres y los lazos de sangre. Pertenece el enfermo, el asesino, el mentiroso, el infiel o la infiel, digamos, porque estoy hablando, si no, yo no hablo neutro. Y también pertenece cualquier persona que le hizo un bien al sistema o cualquier persona que le hizo un mal. Vamos a, en el Un caso de mi estafador. papá fue asesinado, ese asesino pertenece. ¿Por qué? Porque hizo algo que le quitó la vida a mi papá y la vida es tan grande que eso le da pertenencia. Así también como yo siempre cuento el mismo ejemplo porque lo viví en una constelación, que una nena bebé estaba desahuciada y un médico dijo, yo opero igual, voy a probar. Y le salvó la vida. Ese médico pertenece para siempre al sistema. Nosotros lo vimos en una constelación sin que nadie entendiera qué pasaba. Ella no estaba, digamos, la representante no estaba mirando. A ver, para contar un poquito para los que no saben, las constelaciones se trabaja con representaciones. Parecería ser una obra de teatro, pero no lo es, porque cada uno está en sintonía con la persona a la que representa. Entonces había una chica que representaba a la dueña de la constelación, donde en un momento pierde, digamos, se cae, todo lo que pasa. Y ahí toda una situación. Entonces yo digo, ¿qué te pasó? Y entonces ella dice, a mí me desahuciaron al nacer y un médico decidió intervenir. Y entonces yo hago un gesto, ella no me ve, para que alguien entre al campo. La chica que hacía de ella, que estaba acostada en el piso, entonces no ve que está entrando alguien, gira la cabeza y mira a esa persona y se pone a llorar. Y entonces esa persona que era esa persona que representaba al médico en realidad pertenece y es grande, porque además tiene que ver con su vida. Es medio raro para la gente que no conoce las constelaciones, bueno, traté de explicarlo lo mejor Pero posible. en este caso, Eh, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacer un lugar? Hacerle un lugar y, a ver, si estuviéramos constelando, es, digamos, mirar el destino de papá y asentir al destino de papá tal cual fue, incluyendo que murió de repente en un asesinato. Honrar su destino. Aceptar que ese es el destino, honrar que ese es el destino y que el destino es el destino del otro, me guste, me duela, no me guste, me sea indiferente. Hoy a una persona le dije, lo dije así, honro el destino de esas personas y lo siento por vos, que digamos, porque habían muerto, y la frase sería, con el precio que a vos te cueste y con el precio que a mí me cuesta, porque el precio de la muerte de papá es un precio muy alto que uno paga, sobre todo si muere de repente, puede morir en un accidente. Entonces, si hubo un accidente entre dos autos y había un conductor, ese conductor pertenece. ¿Ok? Wow. Sí, sí. Están haciendo muchas preguntas, tengan paciencia que Dale, voy a ir como tirando. dale, Recién vamos. preguntaron, ¿qué pasa si hubo mucha violencia? Y te tiro otra porque se relacionan. ¿Cómo trabajar a un padre tóxico? Bien, si hubo mucha violencia, digamos. También es cierto que hay padres tóxicos y madres tóxicas, hablo de padres genéricos. Y uno puede decir, te doy gracias por la vida y solo me quedo con eso. Y uno puede decir, y no me quiero vincular con vos porque no es bueno para mí, por lo menos por ahora. Claro, no Por lo menos, necesariamente yo tengo que ir al cine con mi papá y que, digamos, todo junto, ¿no? O sea, no. con que adentro mío yo deje de estar esperando algo que no va a suceder o quejándome o ya es suficiente con decir sí adentro mío, ¿no? Claro, porque además a lo que le digo sí es a la vida que viene de él, no a lo tóxico. A lo tóxico digo no, eso no lo quiero en mi vida, eso no lo tomo.
Bien. Ahí dicen, ¿cómo hacer si un padre te juzga todo el tiempo? ¿Cómo hacer sin padre, digamos, constelar? Yo te diría constelar, digamos, cuánto lo han juzgado a tu papá, digamos, en lo que va, lo que yo intuyo que puede aparecer en el campo cuando uno trabaja eso, que ese es un niño juzgado. Ese hombre que hoy es papá fue un niño juzgado. Es como esto que sabemos que un padre que pega es un niño que fue pegado. Digamos, estas cosas son así. Sí, Ese juicio en realidad es lo que él aprendió y lo que él introyectó. Eso no lo justifica, no es que diga, ay, qué lindo que me juzgues. No. Y no, también uno puede trabajar y decir, fíjate, esto, uno puede, digamos, buscar un diálogo, hablar con el otro, mostrarle. sí, y también muchas veces estamos como acostumbrados a los domingos, vamos a lo de papá, Día del Padre, Pascuas, y a veces vamos por inercia porque es los domingos, porque papá quiere que vayamos todos los domingos, y digamos, si no fuera mi papá, ¿lo invitaría a tomar un café? ¿Elegiría pasar tiempo? Entonces también quizá como el permitirnos eso de no friccionar una relación que no va, ¿no? Entonces sí, yo por ejemplo, bueno, voy para su cumpleaños, el Día del Padre, cada tanto, pero no es una cosa que tenga ahí una relación súper fluida porque no Ujú. fluye, ¿no? Entonces como yo fui, busqué, intenté, no fluye, listo, tomo el padre que es, a veces me dan ganas, voy y lo veo, eso, ¿no? Pero quizá esto de frecuentarlo porque tengo que, o porque es mi papá y tengo que ir a verlo y mirar un poco eso, ¿no? Porque a veces, Sí, y también hay algo que también tiene que ver con el momento vital de la otra persona. Yo, por ejemplo, escuché muchísimo en estos tiempos, pandemia de por medio, de mucha gente que descubrió a su mamá. Tengo un amigo que descubrió a su mamá charlando con ella y no había charlado nunca, nunca tenía el tiempo de charlar con ella. Una mujer grande, ¿eh? Y descubrió todo lo que su mamá tiene de sabiduría. ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando uno baja la expectativa o baja la exigencia de cómo debería ser el vínculo y se anima a mirar al otro en las circunstancias del otro y comprender desde dónde cada uno actuó? Tampoco estoy diciendo justificar, ¿eh? No. no, no. Pero también esto como, así como recién contaste de estas personas que conocen a mamá, quizá también generar espacios padre e hijo, ¿no? Porque muchas veces vamos con la pareja, con toda la familia, y nunca, quizá nunca me relacioné yo sola con papá, ¿no? Y qué Ujú. importante es esto de poder conocer un poco más, que a mí me pasó cuando me fui a vivir con él, era como, ah, mira, lo que le gusta, lo que no, la música, las películas, que nada, antes nada, lo veía los domingos y le tenía miedo, y no hablaba, ¿no? Entonces fue para mí un proceso que pude integrar incluso todo lo que tengo en mi personalidad de él y que él vive Ujú. en mí a través de todo eso, ¿no? De la forma en que cocino, de la poesía, porque él también escribía poesía. Entonces, qué importante es quizá esto también, honrarlo en las pequeñas cosas que hacemos y sin quizá la necesidad de frecuentarlo constantemente o, como decíamos recién, si es un padre tóxico, si juzga todo el tiempo. Bueno, ir encontrando la distancia adecuada, ¿no? O la frecuencia adecuada. Pues sabes que todo esto que estás diciendo me da para contar, por ejemplo, ¿cómo hago para honrar si papá no está vivo? Digamos, ¿cómo hago? Al Yo alma. voy a contar por mí, ¿no? Digamos, a mí, yo soy muy de mi experiencia propia, es en qué cosas de mi vida cotidiana yo soy mi papá, ¿no? Digamos, en qué yo soy mi papá. En la forma de las canas, soy mi papá, por ejemplo. Mirá qué detalle, ¿no? Em, en la valoración que tengo del trabajo, digamos, y en el chip antiguo que tengo respecto al trabajo, soy mi papá. Cuando quiero decir soy mi papá es
lo tomé de él y ahora es mío, digamos, es mi manera de mirar. En la valoración de la palabra esfuerzo, sé que son palabras muy antiguas, ¿eh? Lo tomé de mi papá. Entonces, que mi palabra vale más que mi firma también es algo de mi papá. Mirá, no lo tenía pensado esto, ¿eh? Me acaba de aparecer ahora. En un ratito la cantidad de cosas donde mi papá sigue vivo en mí. Quiero decir, yo sé que mi papá está muerto, no es que estoy delirando. Lo que digo es, en eso, él habita en Sí, mí. sí, Yo a veces cuento ejemplos de cosas que él hizo, de cómo me enseñó, de cómo me ajustó la tuerca para tomar una decisión y cómo él tenía una manera, voy a contar un ejemplo muy sencillo. Cuando yo estaba en el secundario tenía una compañera que su mamá, digamos, cosía y cosía, le hacía la ropa, entonces dije, quiero que me regales una máquina de coser. Quiero una máquina de coser, dije yo. Y mi papá me dijo, vos aprendés a coser y yo te regalo la máquina de coser. Y yo aprendí a coser y él me regaló la máquina de coser. Es decir, cumplía con su palabra, me subía a la apuesta, ¿querés una máquina? Aprendé primero. Bueno, era su mentalidad, era su modo. En muchas cosas no me gustaba. Digamos, por ejemplo, yo rendí un examen y preguntaba, ¿qué te sacaste? Y yo que era, ¿qué te importa? Te estoy diciendo que aprobé, le contestaba. Pero bueno, nada, era esa pulseada que teníamos las dos. Y también es cierto que hay un momento, y esto hablo más como psicóloga que como consteladora, que uno necesita confrontar con papá, dentro de uno, y que deje de ser el superhéroe y se transforme en un hombre, en un ser real, que es por la adolescencia, donde en realidad no saben nada, se equivocan en todo, hasta que hay un giro, una vuelta de espiral, y uno los empieza a ver como humanos. ¿No? Digamos, esto también es interesante. No es lo mismo mi papá en este momento de la vida para mí que mi papá a los 15 años. totalmente. Y a los 6 que yo lo miraba como si, qué sé yo, quién fuera. Y esto también hay que verlo, porque uno también se va transformando. Bien, No, no soy la misma hoy que mira a mi mamá después de haber tenido hijos, por ejemplo. O sobrinos, porque a veces uno también, digo, que la vida me dé esa función materna. o ¿Qué me amigas ibas a con decir, hijos Mariana? también, sí, que recién cuando mencionabas la forma de mis canas son de mi papá, que muchas veces bueno, desde Hammer tenemos el cuerpo perfecto para lo que necesitamos. O sea, no hay nada que no esté bien, nuestro cuerpo es perfecto para sobrellevar la realidad que tenemos. Y muchas Ujú. veces heredamos de mamá y papá rasgos porque repetimos historias o porque pasaremos por situaciones parecidas y muchas veces no somos nada que ver a ello, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi mamá, como que hay gente que me mira diciendo, ¿esa es tu mamá? Y la gente que la conoce por rasgos me dice, nada, que parecía tu mamá. Pero yo soy igual a mi papá. Soy igual a mi papá. Entonces, muchas veces no somos parecidos y otras veces sí, porque traemos también como toda la herencia que viene de atrás. Eh, Claro. me vienen además muchísimas cosas como que de este tema, de estos temas podemos ampliar y ampliar, pero ¿qué pasa cuando yo me pongo en el lugar de pareja de papá? Ay, pasa de todo. Primero, cuando yo no estoy en mi lugar, lo primero es que esté en el lugar que cualquiera que no sea el mío, yo perdí fuerza. Y la fuerza es el motor. Ahora, cuando yo me pongo en el lugar de pareja de papá, automáticamente lo que estoy diciendo es, yo soy mejor que vos, se lo estoy diciendo a mamá. O yo sé lo que él necesita. Me quedo sin mamá y sin papá automáticamente, ¿no? La verdad es que lo mejor que a cada uno le puede pasar es ocupar su propio lugar, que como decimos siempre, mi lugar es solo uno. No es que un ratito uno, no, mi lugar es uno. Soy tal número de hija, tengo tal lugar en el sistema, es un lugar.
Bien, estoy leyendo acá a ver eso. ¿Y qué puedo hacer si de golpe me veo que estoy metida en la relación de mamá y papá? ¿Cómo hago para Salir. tomar mi lugar? Claro, pero ¿cómo hago? Si no sé, digamos, si estoy Eh, acostumbrada a estar juzgando si papá le metió los cuernos a mamá, si, ¿no? Si mamá se porta bien y le hace o no le hace. yo lo que creo es que cuando uno toma conciencia que no está en el propio lugar, mira, hoy una persona dijo, yo me doy cuenta de tal cosa, algo personal, y yo lo que dije es, entonces ahora es tu responsabilidad ir y buscar resolverlo. Una vez que yo me doy cuenta que no estoy en mi lugar, o una vez que me doy cuenta que estoy todo el tiempo mirando lo que hace uno y el otro, ya me tengo que dar cuenta que estoy, qué tipo jugando al tenis entre los dos. Y ese no es mi lugar. Necesito correrme de ese lugar, necesito resolver algo con alguno de los dos. Cuando yo me pongo como pareja de papá, yo creo que con quien tengo que resolver es con mamá, porque yo me considero mejor que ella o que sé más que ella, o que yo lo voy a saber hacer y ella no sabe. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Que muchas veces sucede que el papá de papá murió cuando papá era chiquito, o la mamá de mamá, y lo que fuere, y el Ujú. hijo va ¡tuc! Y ocupa ese lugar, porque alguien lo tiene que ocupar, ¿no? Entonces el hijo va y ocupa el lugar de papá de mamá. Lo que pasa, Mariana, que ahí vamos a lo mismo de siempre. Uno puede intentar resolver. Uno puede por amor, porque siempre es por amor, ponerse en un lugar que no es saludable para mi devenir individual y que al sistema lo puede compensar. Ahora, nosotros a ese amor lo llamamos amor ciego. Ese es un amor que no ve. Y un amor que no ve, en realidad va a intentar muchísimo. Mira, estoy abriendo el flyer mientras, por eso te saqué la mirada del próximo taller. Dice, a veces el amor está solo que está enredado o es un amor ciego. Es necesario que el amor se dirija en la dirección del buen amor. Podríamos decir que sea un amor que no intente compensar algo pendiente del sistema familiar. Ni que hubiera leído el flyer, mira. Pero es esto que vos decís. Yo me pongo en un lugar porque intento resolver y obviamente que lo hago por amor. Ahora, ese amor no va a poder compensar, no va a poder resolver, me va a quitar fuerza y me va a dejar enredada. ¿Por qué? Porque todo lo que no se resolvió en una generación clama por ser resuelto en la generación siguiente. Hace un mes vi una película, Madres Paralelas, una de las últimas de Almodóvar, que de lo que habla es que lo que no fue resuelto va a pulsar para ser resuelto. Y va alguien de la generación siguiente a mirar eso que no se resolvió y va a tomar la posta, a veces para resolver de una manera y a veces simplemente para tratar de compensar. Y ahí me quedo enredada yo y pierdo fuerza. Recomiendo que vean esa película. Muy buena. Está en Netflix. Sí, Madres Paralelas. Madres Paralelas. Bien, la voy a ver. Ahí preguntan, si veo que me va mal en algo por una falla que veo que también tiene mi papá, ¿qué hago? Lo primero que hago es de mirar en una constelación al representante de mi papá o hacerlo con un constelador individual y decir, querido papá, yo igual que vos. Y acepto eso en mí y al aceptarlo y en él. Y acepto que sí, yo igual que vos. Esa sería la frase. Bien de las constelaciones. Bien de las constelaciones, yo como vos. Bien, ahí dicen, sí, buenísima, Madres Paralelas, Gabriela la vio. Bueno, Debo, nos quedan 10 minutos. Si alguien tiene preguntas, láncelas ahora o calle para siempre y fíjate cómo te sentís para ver el modo en el que vamos dándole final a este encuentro. Para mí, una de las cosas que me gustaría también es que la gente en tu Instagram o en el mío
empiece como a decir por dónde vienen los intereses, ¿no? Digamos, porque nosotras hicimos tomar a mamá, tomar a papá, las lealtades, el ABC de las constelaciones, Las frases, de pero ocupar ¿por su dónde viene lugar. el interés? Sí, 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 sí. Está ¿por dónde viene bueno el interés? que nos Yo, planteen casos o temas para que sigamos abordando. Sí, decía yo. yo haría simplemente, cerraría con una sencilla visualización de ambos, ¿no? De papá y de mamá, y con eso me despediría, salvo que haya alguna pregunta, porque vos querías hacer algo pequeñito de ese estilo. Sí, 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 me encantó. Como una pequeña meditación, algo así. Pero antes de que vayamos a eso, te pregunto, ¿cuándo es tu próximo taller? Si es presencial, si es virtual, para que también la gente sepa. ¿Sí? Estamos muy felices con los talleres presenciales. Nos encantan los talleres presenciales y vamos por la presencialidad. El próximo taller es el domingo próximo, que creo que es 24 a las 11 de la mañana. Son grupos chiquititos ahora, justamente por los tiempos de los que venimos. Estamos trabajando súper lindo. En el último, por primera vez en mucho tiempo, de repente miro, éramos 15 mujeres. Digo, bueno, se viene la madre, o se viene lo femenino, y bueno, obviamente fue eso. Fue muy lindo, fue muy lindo. Trabajamos la fila de las mujeres. Me encanta, me encanta. A Bueno, mí o sea, me, tu próximo es me el gusta, domingo, este domingo 24 en Cava. Así que quien esté me en Buenos encanta. Aires, en Y el Cava, siguiente va a ser el sábado 7 de mayo. perfecto. Después, más adelante. Yo de paso paso chivo, este sábado tenemos un encuentro de creación consciente junto a Alex Vales, en donde vamos a trabajar esto de cómo creamos nuestra realidad y cuáles son las creencias limitantes y los bloqueos desde las constelaciones con movimientos para ir hacia eso que queremos, ¿sí? Porque muchas veces visualizo y hago todo, pero no sucede. Bueno, hay una lealtad, acá estoy mirando para otro lado, ahí lo miramos. Así que es este sábado acá en Córdoba presencial. Ahí preguntan, ¿qué sucede cuando se repite en el árbol los padres ausentes? Los padres. Ausentes. Y para mí, digamos, tiene una lectura para hacer, pero ahí hay que constelar y ir hasta la generación donde inicie ese movimiento. Ese movimiento es un movimiento que, como no se resuelve, vuelve y vuelve y vuelve, y hay que mirar, ¿Qué pasó digamos, ahí? desde las constelaciones o tal vez desde la DECO, ir a ver ahí, digamos, qué sentido tiene para la biología del clan la ausencia, Muchas ¿no? veces Digamos, las la mujeres no dan biología lugar a no, los hombres, ¿no? Hay también. generaciones de mujeres que no le han dado lugar a los hombres también, ¿no? Digamos, para mí hay que mirar, digamos, también uno puede mirar cuál es el sentido biológico de eso, digamos, Sí. en qué lugar da por resultado vida esa ausencia. Bien. Después preguntan, ¿cómo hago para, muchas preguntas hoy, ¿no? ¿Cómo hago para dejar de buscar a mi papá en mis parejas? Muy buena pregunta. ¿Cómo hago para dejar de buscar a mi papá? Resuelvo qué me pasa con mi papá. Voy a resolver qué me pasa con mi papá. Igual, digamos, Y también esto que yo creo decías que vos hay, de pincharlo un poco a este superhéroe y verlo como humano, imperfecto, ¿no? Con defectos, porque si no nos queda como que no hay nadie como él, muchas veces, nos queda esa imagen. claro. Y lo otro es ponerme en el lugar de hija, porque si yo me adelanto a la fila de los hijos, voy a buscar a mis costados. Y entonces voy a buscar esos hombres que están disponibles. Si yo estoy, vamos a suponer, yo estoy acá, siempre mirando allá a papá, no estoy mirando lo disponible. Y hay que mirar lo Bien. disponible. Y la vida se vive hacia adelante. Ahí preguntan, ¿cómo influye en lo económico el abandono paterno? Yo creo que es una pregunta tan personal, digamos, porque el dinero es femenino. Entonces habría que mirar, digamos, ahí qué pasó en ese clan. Me parece que es una pregunta que hay que mirar, hay que tener más detalles y ser más específico. Porque si no es Claro, no todo en como, general. claro, como todo, sí, sí.
Sí. Hay que ver ahí qué pasó. Bueno, nos quedan 5 minutos. Si querés, vamos a nuestra meditación, Dale, vamos visualización. 5 minutos, entonces lo que van a ir haciendo todos es cerrando los ojos, buscar una situación de sentirse cómodos donde estén sentados, buscar que la columna se alinee, observar la propia respiración, sin hacer nada, tal cual es. Inhalo, exhalo, chequeo cómo está mi cuello, mis hombros, puedo mover la mandíbula para un lado y para el otro. Y sigo respirando, conectando con el aire que entra, con el aire que sale, sin hacer nada. Y voy a permitir en mi imaginación que detrás mío y al mismo tiempo, sobre mi lado izquierdo mamá y sobre mi lado derecho papá, se acerquen detrás mío, como en mis hombros, como en mis omóplatos. Y voy a sentir esa presencia de mamá y papá como vehículos de la vida. Y cada uno acá, si tiene una situación particular, la arma con la situación particular. Si soy adoptiva, me pondré 2 mamás, 2 papás. Cada uno sabe, todos sabemos. Y sigo respirando y voy imaginando que el aire que inhalo ahora viene de atrás, viene de ellos. Y le hago lugar a ellos tal cual son. Voy a dar un paso al frente y lentamente voy a girar, los voy a mirar. Si no tengo una imagen de ellos, busco una foto. Si no tengo foto, un contorno. Y vamos a decir las 3 palabras que abren puertas. Mirándolos a los dos voy a decir,